Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Vamos a hacer un vídeo hoy especial porque hay mucha gente que me lo estáis pidiendo y la verdad es que este es un canal, ya lo sabéis, participativo y bidireccional, y a mí me gusta dar voz a vuestras propuestas, y de hecho es un tema que desgraciadamente es actual, se está tratando mucho en los medios de comunicación y yo todavía no me había pronunciado sobre él. Y algunos y algunas de vosotras me habéis escrito para que intentara hacer un análisis, una reflexión, ya os digo, de un tema muy sensible y que voy a intentar hacer con la máxima honestidad, transparencia, análisis y poca opinión para evitar herir susceptibilidades de una cuestión que están tratando muchos medios de comunicación, unos mejor, otros peor, y de la que seguramente algunos estaréis enterados. Hablo del caso de Jennifer Lara, que públicamente es alguien conocido por su participación en Mujeres y Hombres y Viceversa, como tronista. Es una persona, un influencer que decimos hoy en día, que tiene mucho seguimiento en redes sociales, y veréis que esto es determinante para el caso, y que en las últimas horas está siendo noticia por una acción policial que se ha producido en su domicilio, al tener que sustraerle su hija para dársela a su padre tras incumplir una cláusula del convenio regulador. Y esto está siendo noticia especialmente también porque ella decidió retransmitir en directo y grabar ese momento, el momento en el que le quitaban a la hija, ¿vale? Que tiene 2 años. Entonces, si hacéis un Google, voy a compartir con vosotros esto, a ver, que se me ha desplazado, perdonad. Si hacéis un Google, veis que está lleno de noticias que hablan sobre esta acción y sobre el caso de Jennifer Lara y su expareja, Héctor, al cual yo me voy a aproximar a través de 3 esferas, si me lo permitís, ¿vale? Antes, decir que cuando suceden este tipo de historias tan desgarradoras y dramáticas, la principal víctima son los hijos. Siempre. En historias de convenios reguladores, rupturas, en fin. La protección de los hijos debería ser la necesidad como sociedad, como padres, como justicia, como todo. Pero también es cierto que cuando nos acercamos a las historias, no solo debemos hacerlo desde un punto de vista carnal, de empatía, sino que hay que contextualizarlas. Lo digo porque viendo esas imágenes grabadas por ella o por otras personas que acudieron al llamamiento que hizo ella, sabiendo que ese día iba la policía, ahora hablaremos del motivo para sustraerle a su hija. Cualquiera que vea esas imágenes, es imposible no empatizar con el dolor de una madre, ¿vale? Es imposible no empatizar con el sufrimiento de una persona, y es imposible no empatizar con el sufrimiento de la menor. Eso está claro. Pero a mí a veces me toca un papel pues algo menos visceral y más objetivo, e intentar acercarme a los temas desde las esferas que yo creo convenientes, y en este caso creo conveniente una triple esfera: la historia humana, la esfera legal, que veréis que en este caso es muy importante, y luego la culminación mediática, ¿de acuerdo? La historia humana se resume en que Jennifer tuvo una hija con Héctor, con la que era su pareja. Se quedó embarazada en 2019, creo, y 3 meses después de tener a su hija, según el relato de Jennifer, las abandonó, ¿vale? Esta es la historia, una historia que desgraciadamente
pues nos resulta familiar, o mucha gente ha vivido en primera persona, o conoce casos próximos, o lo hemos visto en demasiadas ocasiones, como también hemos visto en demasiadas ocasiones que por culpa de una mala convivencia de los padres y de una mala gestión de los padres, los que terminan recibiendo son los hijos. Bien, pasar de este plano personal implica construir un puente e ir al plano legal. Es imprescindible en esta historia para que se entienda. Al final estamos hablando de que la pareja firmó un convenio regulador, y yo quiero dejar claro, después de hablar con diferentes especialistas, porque para hacer este vídeo me he tenido que empapar algo, de lo que significa, para que entendamos después las consecuencias y los hechos, firmar ese convenio regulador. Cuando se firma un convenio regulador, el que sea, ya sea por ruptura por divorcio o por interrupción de una relación o ruptura de una relación, se hace evidentemente siguiendo los procesos del Código Civil, y para ello implica tener en cuenta que hay una figura importante, que es el Ministerio Fiscal, que es quien se encarga de velar por el interés del menor y que puede entrar de oficio, es lo que se llama una defensa objetiva del menor, si considera que ese convenio regulador no es adecuado. ¿De acuerdo? Entonces, como veréis, también lo tengo por aquí preparado, la propia Jennifer ha ido relatando algunos hechos a través de sus redes sociales, donde tiene, creo que son más de 700.000 personas. A ver si lo encuentro, que yo estoy un poco pájaro. Ahí está. ¿Vale? En fin, este es un post que yo he puesto, vosotros no estáis viendo ahora el texto, pero en este post lo que dice es: por desgracia, en este país, ley y justicia no van de la mano. A asesinos y violadores se les da la oportunidad de hablar y explicarse. A una madre que firma un convenio sin abogado, sin asesoramiento y bajo presión, no. ¿Vale? Os pongo este escrito porque esto nos lleva directamente a lo que estamos tratando, que es el convenio. Ella habla de que firmó ese convenio bajo presión. Creo que en algún otro post insinúa que no estaba en unas condiciones psicológicas adecuadas y sin un abogado. Yo he consultado y me dicen que es literalmente imposible firmar un convenio regulador sin un abogado. Lo que pueda suceder es que la pareja tenga el mismo abogado y se llegue a un acuerdo, pero aún así, una vez se ha llegado a ese acuerdo, hay que ratificarlo ante el juez, ante la justicia. Así que el tema del abogado, a mí, sinceramente, de que firmó sin abogado, no me queda muy claro. Es difícil. De hecho, todos los profesionales a los que he consultado me dicen que es imposible, que lo que puede ocurrir es esto, ¿no? Que haya un abogado conjunto, porque de hecho ella en algún relato dice que se fió de su ex y que le engañó, que haya un abogado conjunto, pero después esto hay que ratificarlo ante el juez, ¿de acuerdo? Y luego acordaros, que esto es importante, que hay una figura que es la del Ministerio Fiscal, que puede hacer una defensa objetiva del menor si cree que no es adecuado ese convenio regulador al que se ha llegado. En ese convenio hay una serie de contraprestaciones y una serie de puntos y de cláusulas. Una de ellas, que suele ser habitual, hace referencia a qué sucede si uno de ellos se va a vivir fuera del lugar de residencia de donde está el padre o la madre o la familia, ¿vale? Claro, este tipo de cláusulas se ponen en favor de ese principio de favor fílico que se llama, que mira también a priori para el bien del menor, es decir, en este caso, el padre y la madre tienen tanto derecho como la hija de estar tanto con el padre, con la madre, con las familias de ambos, ¿vale? Son unos derechos que tiene el menor y que tienen los familiares de uno y de otro, ¿vale? Y de ahí que se pongan a veces este tipo de cláusulas, porque claro, el hecho de estar viviendo a kilómetros de distancia, lo que hace es que el que se queda o el que se va, en este caso goza de mucho más tiempo con el menor, ¿no? En el caso de ese convenio regulador que firmaron, no solo hay esta cláusula, sino que se dice que si uno de los dos se va a vivir
fuera de la ciudad donde vivían, que es Valladolid, automáticamente la custodia pasa a manos de la otra persona. ¿De acuerdo? Si se incumple este punto, es decir, que alguien se marcha y se va a vivir fuera, automáticamente la custodia pasa a manos de la otra persona. ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque lo que esgrime Jennifer es que ella se va a vivir a Alicante porque le sale un trabajo allí y que tiene a sus padres y que lo hace por el bien de la menor. El problema, yo he visto unas declaraciones en las que dice que el padre lo sabía, que el padre era consciente de que ella estaba en Alicante y de que su hija también. El problema no es que el padre lo sepa o no lo sepa. Aquí tenemos un problema de fondo legal, que es que se ha firmado un acuerdo, se ha firmado este convenio regulador en el que no dice que tiene que ser informado, sino que no se puede hacer. Lo que sí que hay, y es una herramienta que me extraña que en su momento no haya solicitado, claro, lo que esgrime Jennifer, que se fue a vivir a Alicante, es que ella en el momento de firmar no sabía lo que firmaba y que no era consciente de esa cláusula. Pero digo yo que en algún momento alguien, más actualmente, le hace consciente de que existe esta cláusula. Entonces, ella lo que podría haber hecho, siempre judicialmente, es haber solicitado una modificación de medidas, que esto es un proceso relativamente sencillo. Incluso se puede solicitar o pedir la nulidad, esto es más complicado, pero hay un proceso que es relativamente sencillo, que es el de solicitar una modificación de medidas. Es decir, en el momento en el que quizás tú te das cuenta de que hay algo que no te interesa, puedes solicitar siempre judicialmente eso para intentar modificar algo de ese convenio regulador, porque si no, el que manda es el que tú firmaste. Porque si no, ¿qué sucede? Pues sucede lo que le ha pasado, que al final, y según las informaciones que tenemos del abogado del padre, hay una serie de avisos que desembocan en unas multas, en unas penalizaciones económicas, por no hacer caso a los requerimientos judiciales, y finalmente lo que se produce es una acción penal y se le acusa de sustracción de menores, que esto ya es más grave. De ahí que ahora mismo se le pida también a Jennifer 3 años de prisión por desacato judicial y por ese delito penal de sustracción de menores, ¿vale? Entonces, son varios puntos, porque consultando yo también a fuentes legales, lo que me comentan es que no entienden que el abogado que tiene actualmente no le haya recomendado hacer caso a los requerimientos judiciales para evitarse precisamente ser acusada de este delito, y luego ya, una vez hecho caso de esos requerimientos judiciales, intentar hacer esa modificación de medidas, que hubiera sido lo que le hubiera favorecido más. Entonces, claro, la situación, entiendo que llegó a un límite tan grande que a Jennifer lo único que se le ocurrió fue activar el llamamiento público, es decir, activar ya en el último momento, a través de sus redes sociales, a personas para que fueran a su domicilio a intentar ponerle las cosas difíciles a la policía que acudió con su padre a darle el menor. O sea, es que parece que hablemos de un mueble, esta es la desgracia, ¿no? Al final, insisto, es que la gran víctima siempre son los menores, ¿no? Pero a cumplir con esos requerimientos judiciales y que la menor vaya con su padre, y entonces se plantaron allí 25, 30 personas con el añadido de que la propia Jennifer y otras personas grabaron y retransmitieron en directo todo el drama. En esas imágenes que se pueden ver,
que para mí son más morbosas que significativas, porque al final todos nos podemos imaginar lo que significa una acción de este tipo, y que entiendo que están hechas con la intencionalidad de mover la opinión pública para evitar algo que legalmente parece muy difícil, e incluso pensando en un futuro lograr quizás un indulto por parte del gobierno atendiendo a su caso, ¿no? Está complicado porque este tipo de acciones a un juez no le suelen gustar. Este tipo de exposiciones la justicia las detesta. Y Jennifer está en un momento que tarde o temprano va a tener que ir ante un juez. Entonces, pienso, y esto es una valoración que también he compartido con algunos letrados, que esto le puede ir además a su contra, ¿no? El hecho de que haya una difusión de esas imágenes donde en ningún momento se está protegiendo al menor, porque se le ve la cara, y tampoco a otros profesionales, a otros policías que están haciendo su trabajo, están cumpliendo unas órdenes de una jueza, están cumpliendo con unos requerimientos judiciales. Tampoco se puede ir contra esas personas que están haciendo su trabajo. Y aquí, pues aquí tenemos los tres planos, ¿no? El plano de la historia personal, donde habrán detalles íntimos que solo saben uno y el otro, ambos protagonistas, pero lo que tenemos claro es que es una historia con una sola víctima, clarísima, que es la menor de 2 años. Está todo el marco legal, ¿de acuerdo? O sea, en forma de resumen, para que lo entendáis, se firma el convenio regulador con un abogado sí o sí. Se firma con la supervisión del Ministerio Fiscal, que además vela por los derechos del menor. Es decir, que si ya hubiera visto un convenio regulador que no era acorde con esa defensa del menor, hubiera podido intervenir y no lo hizo. Se firma en base a unas cláusulas y a unas condiciones que se pactan entre ellos dos, con completa autonomía de la voluntad, y si no es así hay que demostrar lo contrario. Y eso es muy difícil. Que se podría haber intentado modificar ese convenio. O sea, una vez se ha cometido este error, queda siempre, pero siempre a través de vía judicial, intentar, pues eso, en este caso intentar modificar el convenio, incluso poner una serie de medidas cautelares. Que si ella, como dice en su relato, considera que su padre había estado no sé cuántos meses sin atender a su hija y sin preocuparse por ella, también es algo que debería haber denunciado judicialmente. Porque hacerlo a posteriori y sin tema judicial de por medio no sirve para nada. Que podía haber presentado esas medidas cautelares, que siempre cualquier abogado lo que te recomienda es cumplir con las resoluciones judiciales para no empeorar la situación. En este caso, empeorar la situación es pues incurrir en un delito de sustracción de menores, como es el caso. Y también me apuntan que la actuación policial es para salvaguardar el derecho del menor, no del padre. Entonces, claro, con este contexto legal, la única pregunta que yo tengo y que no sé si existe, si se podría haber evitado, es llegar tan lejos. O sea, lo que se ha filtrado por parte del abogado del padre es que se ha intentado llegar a diferentes acuerdos, que primero se hicieron una serie de acciones jurídicas civiles por lo civil, no hizo caso, y que luego, ya dentro de ese proceso penal, se intentó encontrar un punto intermedio para que se cumpliera con esa resolución judicial y la niña pasara a manos del padre, no quiso, que se intentó hacerlo en una sede judicial, en un entorno más relajado, y tampoco se quiso, y que al final se llegó a tensar al máximo la cuerda, teniendo que plantarse la policía en el domicilio donde vivía Jennifer con su hija, con todo ese plus de acción mediática que os he comentado, que según el padre era algo buscado para la madre, y según la madre pues tiene sus otros motivos, ¿no? Está difícil, es un tema muy complicado, porque
si vemos las imágenes, que yo evidentemente no, insisto, no voy a poner, la primera palabra que a mí me viene a la mente es fracaso. Un fracaso. Fracaso de pareja, fracaso social, fracaso, no sé si judicial o no, no lo sé, porque la única pregunta que yo tengo es ¿cómo se podría haber evitado llegar a este punto tan extremo? ¿No? Si de alguna forma, pues quizás con algún mediador, no a la fuerza, no con una acción policial, no lo sé porque no estoy, si hay algún especialista legal, yo los que he consultado me dicen que se han seguido los pasos que se tenían que seguir y que es un error de interpretación, es decir, que es un error a la hora de firmar, de no tener claro lo que se firma y de luego no haber acudido por la vía judicial a la hora de intentar frenar ciertas cosas. Porque yo también me pregunto, en algún momento, Jennifer, alguien la asesoraría y le diría, oye, cuidado, o incluso en el momento de las primeras denuncias, cuidado que hay esta cláusula, que si tú te vas a vivir fuera de Valladolid, puede terminar el tema de esta manera. Y tú automáticamente, entiendo que coges a tu hijo, te vas a Valladolid, intentas solucionar las cosas y luego ya volverás, ¿no? Claro, yo no sé si es que ella ha estado mal asesorada, también el abogado de ella nos decía, ¿no?, en alguna intervención que se había negado a que acatara esas resoluciones judiciales. Los abogados me dicen que es, bueno, una imprudencia, que cualquier abogado lo que le recomendaría es, uno, acatar esas decisiones y luego luchar a través de la justicia con una modificación de medidas, por ejemplo. Entonces, claro, es un fracaso a muchas partes, a muchas bandas. Es un fracaso también el nivel de exhibicionismo y de sensacionalismo que están mostrando algunos medios de comunicación con este tema, pero esto ya desgraciadamente no me sorprende. La palabra para mí es fracaso, y entonces yo no voy a señalar con el dedo un único culpable, no lo sé, voy a hacerlo al revés. Me disgusta muchísimo por la situación de ese ser pequeñito, porque realmente es quien no tiene ninguna culpa de las gestiones que hayan podido hacer sus padres, ¿no? Y tampoco pienso que sea bueno para esa personita que vayamos pasando esas imágenes una vez, una detrás de otra, una en bucle, para ver pues el horror de una madre, las crisis de ansiedad de una madre, en fin, lo que os podéis imaginar en una escena de este calibre. Está complicado el tema. Yo, más que opinión y valoración, he querido hacer más análisis, explicando para las personas que no conocían el caso, añadiendo algo de contexto para aquellas personas que ya lo conocíais. Y nada, os pido que si queréis intervenir, evidentemente podéis hacerlo, tenéis un teléfono a vuestra disposición y los comentarios en el vídeo, en el chat del vídeo. Eso sí que os pido, por favor, con poco respeto, porque el caso es complicado. Ya sé que algunos quizás lo veréis más desde el punto de vista visceral, de corazón, otros quizás abriréis más el objetivo, otros quizás lo veréis más desde la perspectiva legal, no lo sé. Lo que sí que os pido, por favor, es que nos acerquemos a este tema con la delicadeza que nos interpela una polémica de esta magnitud, de estas características, donde está implicada desgraciadamente una menor, ¿vale? 664-637413, 664-637413. Veremos cómo termina este caso. La justicia supongo que tendrá muchas cosas que decir. Haremos el seguimiento, pero sin llegar al sensacionalismo. Cuando se produzca realmente una noticia hablaremos de ello. Pero ahora, si os aparece el nombre de Jennifer Lara, insisto, extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, o de Héctor, que es el padre de la criatura, podéis estar un poquito más al día de lo que está dando de sí en las últimas horas este caso, que para mí es desgarrador. Para mí, pase lo que pase, jamás
deberíamos llegar a estos extremos. No sé si hay forma de hacer un protocolo mejor. No sé si es yo entiendo que es una responsabilidad a muchas bandas, social, familias, jurídica, de responsabilidad, de estar centrados, de responsabilidad a la hora de tener hijos, de muchas cosas, y deberíamos reflexionar acerca de lo que supone tener un hijo y de la importancia de que pase lo que pase con los padres, esos hijos estén protegidos, porque ellos no tienen la culpa de nuestras cagadas, de nuestras malas relaciones, o de que en algún momento estemos mejor o peor asesorados, ¿no? En fin, es un tema complicado. No me enrollo más, de ahí que el tono haya sido un poquito más bajo. Si queréis opinar, ya lo sabéis, tenéis ese número de teléfono. Si os ha gustado el vídeo, no tanto por el tema, sino por el análisis, podéis darle al like, acordaros de suscribiros si no lo estáis todavía. Estamos creciendo, ya somos más de 55.600 y nada, nos vamos viendo por aquí. Voy a leer vuestras opiniones y a ver si podemos hacer en algún momento de los directos algún apéndice para hablar con respecto de este tema. Besito para ellas, abrazo para ellos, nos vemos pronto, chao.